11 abogados fracasaron, pero la pobre señora de la limpieza encontró la solución en 2 minutos. Y lo que hizo el millonario sorprendió a todos. Antes de empezar con la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no te olvides de calificar esta historia del 0 al 10. Que la disfrutes. Clara Sánchez fue llamada para limpiar el piso en la sala de conferencias. Uno de los abogados, bastante estresado, había derramado una taza de café. Entró empujando su carrito de limpieza, con una camiseta descolorida de Garfield y el cabello recogido de cualquier forma. Claramente no esperaba estar ahí a esa hora del día. El caos en la sala era imposible de ignorar. En el centro de todo estaba Thomas Fisher, director ejecutivo de la poderosa Fisher & Muniz, y a su alrededor, 11 abogados hablando al mismo tiempo, haciendo gestos, abriendo libros de derecho y discutiendo entre sí por interpretaciones diferentes. El tema, la cláusula 38B del contrato con el grupo Renshaw. Si no encontraban un punto legal para resolver el problema, no solo perderían dinero, la imagen de la empresa quedaría seriamente dañada. Y para Thomas, eso no era aceptable. «Esto es una trampa legal», murmuró uno de los abogados, quitándose los lentes con fuerza. «La redacción de esta cláusula no deja espacio para debatir». Thomas soltó un suspiro impaciente, negando con la cabeza. «Y pensar que estudiaron en las mejores universidades del mundo para traerme esto». Mientras tanto, Clara pasaba discretamente detrás de los abogados. Fingía no prestar atención, pero sus ojos curiosos se detuvieron en el pizarrón, donde había anotaciones y esquemas sobre la cláusula en discusión. Sin mirar a nadie directamente, comentó con naturalidad. «Qué raro. Esa cláusula no parece imposible. Más bien, parece mal redactada. Fue escrita de una forma que va en contra del artículo 127 del Código Federal de Contratos». El silencio cayó de golpe, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Todas las miradas se dirigieron a Clara. Thomas también levantó la vista, observando a esa mujer sencilla que terminaba de limpiar una esquina del salón. «¿Podrías repetir eso?», preguntó él, con un tono bajo, casi cortante. Clara se enderezó con calma y lo miró directo. «Dije que la redacción de esa cláusula está invertida. Va en contra de la estructura que marca el artículo 127. Parece que quien la escribió confundió la lógica principal con el párrafo condicional, y eso sí se puede impugnar legalmente». «¿Y cómo sabes eso?», Thomas entrecerró los ojos. «Porque leo. Tengo algunos libros de derecho civil y de contratos en casa. Me los regaló un señor que daba clases en el barrio donde vivía. Suelo estudiar un poco por las noches, después de que mi hijo se duerme». Uno de los abogados soltó una risa disimulada. Otro, claramente molesto, cruzó los brazos y dijo: «Con todo respeto, señor Fisher, estamos en una reunión técnica. Esto es un espacio profesional». Clara simplemente sonrió con tranquilidad. «¿Y lo que dije está mal? Si es así, corríjanme. Pero si el problema es mi camiseta, mañana puedo venir con saco. Compré uno pensando que era sudadera». Thomas seguía mirándola, como si intentara resolver una ecuación inesperada. Había algo en Clara que lo descolocaba. «¿Estudiaste derecho?». «Estuve a punto de terminar. Me faltaba un año, pero tuve que dejarlo para trabajar. Las prioridades cambian cuando una tiene un hijo pequeño. Nunca dejé de estudiar, simplemente ya no pude seguir pagando la universidad». Él se levantó despacio, como si estuviera a punto de tomar una decisión importante. Caminó entre los abogados como si no estuvieran ahí y se detuvo frente a ella, a un paso de distancia. «Quiero que me expliques eso con más detalle». Clara soltó el trapeador, cruzó los brazos y habló con calma. «La cláusula 38B fue escrita basándose en una condición que depende del párrafo de la sección 14, pero contradice directamente el artículo 127. Eso da lugar a dudas legales por ambigüedad interpretativa. Si se toma en cuenta la decisión del caso Garvin contra Dakota Energy del 2019, hay precedentes para invalidar parcialmente la cláusula». Esta vez el silencio fue total. Ni un murmullo, ni una tos. Thomas seguía mirándola. Su rostro, antes tenso, ahora parecía en blanco, como si tratara de reorganizar sus pensamientos. No era común que alguien lo sorprendiera, y mucho menos a alguien del personal de limpieza. «¿Leíste el proceso Garvin contra Dakota?». «Completo. 2 veces. La defensa fue sólida, pero pensé que el final pudo haber sido más fuerte». Un abogado murmuró, intentando restarle importancia. «Tal vez está confundiendo los términos. Ese análisis ya lo hicieron profesionales».
Clara se encogió de hombros, sin molestarse. Lo pueden verificar después. Está en la página 197 del segundo tomo del profesor Marchesi. Es un buen capítulo para leer antes de dormir. Thomas esbozó una ligera sonrisa de lado, la primera en semanas. Por primera vez desde la mañana parecía intrigado. ¿Cuál es su nombre? Clara Sánchez. Él asintió, pensativo. Señorita Sánchez, me gustaría que pasara a mi oficina. Necesitamos hablar con más calma. Ella abrió mucho los ojos. ¿Ahora? Sí, a menos que tenga algo más importante. Ella señaló el piso recién lavado. Solo este piso mojado, pero supongo que los abogados sabrán esquivarlo, ¿verdad? Thomas se volvió hacia los demás con una mirada desafiante. ¿O eso también requiere de 12 especialistas? La reunión terminó sin decir nada más. Clara salió empujando su carrito por el pasillo, sin saber si acababa de recibir un regaño o un ascenso. Pero de una forma extraña no le importaba. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sabía que ese día no sería como cualquier otro. La oficina de Thomas Fisher era amplia, sobria e impecable, con muebles oscuros, estantes con libros alineados al milímetro y una gran ventana con vista a los edificios de vidrio de la zona financiera de la Ciudad de México. Clara entró empujando despacio el carrito de limpieza, pero Thomas ya se había levantado y cerrado la puerta tras ella. «Puedo dejar eso ahí», dijo él, señalando un rincón. Ella se detuvo sin saber bien qué hacer con las manos. «Mire, no suelo ser llamada para este tipo de pláticas. Si es sobre la política de la empresa, le juro que nunca he dicho nada a nadie», dijo intentando aliviar la tensión. Pero Thomas estaba serio. Se sentó frente al escritorio y entrelazó los dedos, observándola con atención. «Quiero que responda algunas preguntas. Nada más». «¿Sobre limpieza o sobre contratos?», respondió ella con una sonrisa. «Sobre cláusulas y precedentes jurídicos». Clara se encogió de hombros y se acercó, quedándose de pie junto al escritorio. Thomas tomó uno de los voluminosos libros apilados sobre la mesa. «¿Qué opina de la aplicación del artículo 94 en un caso de revisión de contrato en un entorno de fusión empresarial?» Ella frunció el ceño, pensativa, como si intentara recordar dónde había leído eso. Si se trata de una fusión y las partes tienen representación legal reconocida, el artículo 94 puede flexibilizarse con base en la jurisprudencia de 2020. La Corte consideró más importante el equilibrio contractual que la formalidad del acuerdo de fusión. Thomas levantó una ceja, sorprendido. «¿Qué fallo?» «Instituto Moreno contra Grupo Alta Visión». «Decisión de la tercera sala civil. No recuerdo el número del expediente, pero recuerdo el voto del ponente». Fue muy claro. Él no ocultaba su interés. Tomó otro libro, lo abrió al azar y leyó en voz alta. La parte demandante alega nulidad absoluta de la cláusula 21. En su defensa, sostiene vicio de consentimiento por error material. ¿Qué haría en ese caso? Clara respondió sin dudar. Pediría peritaje documental para probar que no hubo dolo, y argumentaría que el error fue excusable, ya que el lenguaje utilizado no permitía una interpretación objetiva clara. Thomas se recostó en la silla, cruzando los brazos. «Ese es lenguaje técnico. Usted dijo que no terminó la universidad». «No la terminé, pero tengo buena memoria y bastante tiempo por las noches». «¿Y por qué sigue aquí?», preguntó él. «Digo, limpiando oficinas». Clara soltó una leve sonrisa, sin ironía. «Porque el recibo de luz no espera, y a mi hijo le gusta el cereal con leche en la mañana». Thomas guardó silencio un momento, como si organizara sus ideas. Luego se levantó y caminó hacia la ventana. Observó el horizonte con las manos en los bolsillos. «Necesito a alguien que conozca estos términos, esos huecos legales. Alguien que vea detalles que los abogados no ven, pero que no llame la atención». Clara lo miró con desconfianza. «Esto suena como película de espías. No es espionaje. Es estrategia», dijo él dándose la vuelta. «La necesito, pero nadie puede saberlo». Ella arqueó una ceja. «¿Cómo que nadie puede saberlo? ¿Quiere que me quede desde las cortinas escuchando reuniones?» «Algo así. Quiero que me ayude detrás de escena, que lea cláusulas, revise reportes, señale riesgos, todo de forma discreta». «¿Y los abogados?» «Ellos seguirán con el espectáculo, pero usted se asegurará de que no se caiga el teatro». Clara cruzó los brazos, pensativa. «Entonces quiere un asistente invisible. Quiero resultados, y hasta ahora usted ha sido la única aquí que identificó el error en la cláusula 38b». Ella caminó despacio hacia el estante como inspeccionando un lugar nuevo. Pasó los dedos por los libros, leyó uno o dos títulos en silencio. «¿Y si me equivoco?»,
Preguntó, dándose la vuelta hacia él. No quiero perfección. Quiero claridad. Usted ve las cosas como son. Y habla con sencillez. Eso es raro. Clara rió en voz baja. Nunca pensé que mi forma de hablar fuera un cumplido en un despacho de abogados. Aquí adentro, nadie tiene que saber que me estás ayudando, insistió Thomas, volviendo a la mesa. Vas a seguir con tu gafete actual. Vas a seguir entrando como parte del personal de apoyo, pero en ciertos horarios vas a recibir los documentos antes que nadie. Lees, anotas lo que te parezca raro y me los devuelves. Solo eso. Ella se quedó en silencio un momento. El reloj en la pared marcaba casi mediodía. Afuera, el sonido de un carrito de comida pasó por la calle, rompiendo el silencio con el tintinear de unas monedas. Quiero dejar algo claro, dijo ella por fin. Puedo ser buena con contratos, pero no soy marioneta, ni espía, ni cómplice de nada indebido. No es indebido, respondió Thomas con firmeza. Es prevención. Clara respiró hondo. Caminó hacia el carrito de limpieza, sacó de un bolsillo lateral una libreta vieja y la puso sobre la mesa. Si esto va en serio, puede empezar por darme los documentos del caso Gámez contra Soluma. Lo que están dejando pasar ahí es más grave de lo que parece. Thomas tomó la libreta, leyó la primera línea y frunció el ceño. Luego, sin decir nada, abrió un cajón y sacó un sobre. Se lo entregó. Lee esto. Dime qué opinas. Mañana, antes de las 8. Clara tomó el sobre, lo miró unos segundos y luego asintió. Entonces hasta mañana, señor Fisher. Thomas, aquí adentro, llámame Thomas. Ella sonrió casi sin querer. Está bien, señor Thomas. Y salió, dejando atrás no solo el olor a productos de limpieza, sino también una ligera brisa de sorpresa. Thomas Fisher, acostumbrado al control total, sabía perfectamente lo que estaba pasando. Estaba perdiendo el control, y no sabía si eso era bueno o malo. La rutina de Clara Sánchez cambió de manera discreta. Seguía entrando por la puerta de servicio de Fisher en Muniz, empujando el mismo carrito de limpieza con el mismo uniforme sencillo y el mismo chongo desarreglado. Pero en ciertos momentos del día, se desviaba con cuidado hacia la sala 22B. Un cuartito al fondo por donde casi nadie pasaba, pero donde ahora se tomaban algunas de las decisiones más importantes del despacho. Ahí adentro, Clara se sentaba frente a una mesa improvisada, con una lámpara, una pila de documentos y una laptop antigua que Thomas había mandado instalar solo para ella. No tenía nuevo gafete, no tenía título, solo estaba ella, su mirada atenta y una taza con la frase: el mejor argumento, el sentido común. La función no tenía nombre, pero la misión era clara: leer cláusulas, señalar contradicciones, sugerir ajustes y, de vez en cuando, redactar correos que Thomas enviaba como si fueran suyos. Lo hacía con precisión y con un toque de humor que descolocaba hasta el sistema legal más rígido. Dr. Fisher, escribió en uno de los correos, como solicitó, le envío el análisis preliminar del adendo contractual. Sugerencia: cambiar conforme previamente acordado por según lo acordado por ambas partes, ya que el cliente anterior casi sufre un ataque de ansiedad por falta de claridad. PD, favor de no enviarlo antes del café. La cláusula 5 da sueño. Thomas leyó, rió en silencio y lo envió tal cual. Los primeros días fueron así, silenciosos, eficientes, discretos. Pero nada que involucrara a Clara podía mantenerse invisible por mucho tiempo. ¿Quién es esa tal C. Sánchez que aparece en los reportes de Fisher?, preguntó Beatriz, asistente del área legal, en uno de los pasillos. Creo que es una nueva pasante, dijo alguien. O alguna consultora externa, pero está raro. Nadie la ha visto nunca. El misterio creció cuando Thomas empezó a responder correos técnicos con argumentos precisos y citas jurídicas que dejaban desconcertados hasta a los abogados más experimentados. Y todo, siempre, con un toque de humor. Una marca personal que nunca había sido parte del estilo habitual del CEO. En la sala de abogados, donde las discusiones sobre precedentes y jurisprudencia ocupaban la mitad del día, surgió un caso urgente. Un documento debía ajustarse antes de enviarlo al tribunal. El abogado encargado del texto, uno de los más arrogantes del equipo, estaba impaciente. «Esto está perfecto», dijo, hojeando el contrato con fastidio. «No hay necesidad de cambiar nada. Ya lo revisé». Clara, que estaba ahí con un sobre en la mano, esperando para entregarle el informe a Thomas, no se contuvo. «Disculpe la interrupción, pero en la cláusula 7 repiten la condición suspensiva 3 veces. Eso puede interpretarse como inseguridad jurídica y da pie a que se impugne». El abogado la miró con desprecio, sin disimular. «Señora,
¿Usted limpia o interpreta contratos? Clara sonrió, sin perder la calma. Hoy parece que hago las dos cosas. Él rió, con sarcasmo. Así pasa cuando uno abre libros sin entender el contexto. La cláusula 7 sigue el modelo del Código Federal de Comercio. Capítulo 9, sección 4. Clara asintió, caminó hasta la mesa y con tranquilidad respondió. De hecho, pero si hubiera leído hasta el capítulo 10, habría visto que la jurisprudencia reciente recomienda evitar repeticiones que debilitan la fuerza de la condición. Caso Bravo contra Martelli, 2022. El abogado frunció el ceño. Eso lo inventaste ahorita. Ella tomó una carpeta que tenía en la mano, la abrió y señaló una copia impresa del fragmento exacto del fallo. Página 83. Tercera decisión unánime del Tribunal Regional. Si quiere, lo leo en voz alta. El silencio en la sala fue inmediato. Algunos intentaron disimular una sonrisa, otros solo bajaron la mirada, fingiendo estar ocupados. Clara entonces añadió con un brillo en los ojos. Lo saqué del libro del profesor que les da clase a ustedes. Thomas Fisher, que se había acercado durante la conversación, guardó silencio por un momento y luego simplemente dijo: Clara, ¿puedes acompañarme? Tenemos otra opinión que revisar. Ella salió con él, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero en el pasillo comentó en voz baja: Espero que él no me odie ahora. Probablemente sí, respondió Thomas sin mirarla. Pero se va a acordar de ti por mucho tiempo. En los días siguientes, los rumores en los pasillos no paraban. Algunos decían que ella era una pariente lejana de Thomas, otros que había hecho un acuerdo secreto con la empresa. La teoría más atrevida era que Clara era una ex jueza encubierta. Ella escuchaba todo con buen humor. Seguía entrando por la puerta de servicio, con ropa sencilla y llevando libros en una mochila gastada. Pero había algo nuevo en el aire. Respeto, aunque no lo dijeran en voz alta. Y aunque nadie supiera exactamente qué hacía, ya todos entendían que, cuando Clara hablaba, valía la pena escuchar. Eran casi las 9 de la noche cuando Clara terminó de revisar el último contrato del montón. La oficina de Fisher & Muniz estaba envuelta en el silencio típico del final del día, con solo algunas luces encendidas en los pisos superiores. El personal de limpieza ya había pasado por las otras áreas, pero la sala 22B seguía iluminada, con Clara sentada frente a su viejo portátil, tomando notas a mano en su cuaderno desgastado. Thomas Fisher apareció en la puerta, cargando 2 tazas de café humeante. Se había aflojado la corbata y se había quitado el saco, algo que Clara nunca había visto antes. Se veía más humano así, menos imponente. «Pensé que te vendría bien un café», dijo, ofreciéndole una de las tazas. «Llevas aquí más de 12 horas». Clara levantó la vista del ordenador y sonrió aceptando la bebida caliente. «Gracias, justo lo necesitaba». Dio un sorbo y suspiró. «Buen café. ¿No es ese del pasillo que sabe a agua con azúcar quemada?» Thomas se apoyó contra la pared observándola. Había algo distinto esa noche. Tal vez era el ambiente más tranquilo o el hecho de estar solos sin la presión de las reuniones. Se sentía curiosamente cómodo. «Clara, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo dudando un poco. «Claro. Mientras no sea sobre cláusulas de contrato, esa parte de mi cerebro ya cerró por hoy», bromeó ella, recostándose en la silla. «¿Por qué nunca terminaste la carrera? Quiero decir, está claro que sabes más de leyes que la mitad de los abogados de aquí». Clara se quedó en silencio por un momento, girando la taza entre las manos. Tenía una expresión pensativa, como si estuviera decidiendo cuánto contar. «Es una historia larga», dijo por fin. «Tengo tiempo», respondió Thomas, jalando una silla y sentándose frente a ella. Clara respiró hondo y empezó a hablar, con voz suave pero firme. Estaba en el 4º año de Derecho. Tenía 20 años y estaba muy entusiasmada con la carrera. Quería ser abogada laboral, defender a la gente sencilla que no tiene voz. Sonrió con un poco de nostalgia. Era bastante idealista en esa época. Thomas la escuchaba en silencio, notando que rara vez hablaba así de sí misma. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Me embaracé. Clara se encogió de hombros, como si fuera algo natural. El papá de mi hijo, bueno, digamos que no quería formar una familia. Desapareció cuando se enteró del embarazo. «¿Y decidiste tener al bebé?», dijo Thomas, más como afirmación que como pregunta. «Lo decidí. Mi mamá se volvió loca, claro. No porque fuera a ser madre soltera, sino porque sabía que tendría que dejar todo. Y fue justo lo que pasó». Clara hizo una pausa, tomando otro sorbo de café.
En el último semestre, ya con la panza enorme, todavía intentaba ir a clases. Pero luego vino el parto, después el permiso, y cuando intenté volver, la colegiatura había subido casi el doble. Thomas frunció el ceño. ¿Y no había forma de conseguir una beca? ¿Un financiamiento? Clara rió, pero sin resentimiento. Thomas vivía en una pensión de 2 cuartos con mi mamá. Ella trabajaba como empleada doméstica y yo hacía trabajos de mecanografía por encargo. Ni siquiera teníamos a alguien que pudiera firmar como aval. Era otro mundo, distinto al tuyo. Sintió un nudo en el pecho. Había crecido en una familia de abogados exitosos, donde la educación era algo asegurado, no un logro. ¿Y qué hizo usted? Lo que hace toda madre, prioricé a mi hijo. Clara sonrió con ternura. Conseguí trabajo en una empresa de limpieza. Pagaban bien, tenía horario flexible y podía estudiar en casa después de que Diego se dormía. ¿Diego? Mi hijo. Hoy tiene 8 años. Sus ojos brillaron al hablar de él. Es un niño increíble, inteligente, curioso, juguetón. Quiere ser astronauta el lunes y veterinario el martes. Es toda mi vida. Thomas se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. ¿Y siguió estudiando por su cuenta? Sí. ¿Recuerda que le hablé del señor que daba clases en el barrio, el profesor Mendoza? Estaba jubilado, había sido maestro de Derecho en la universidad pública por 30 años. Cuando supo mi historia, prestarme libros. Clara movía las manos, animada. Al principio fueron unos volúmenes básicos. Luego, al ver que realmente los leía y entendía, comenzó a traer cosas más complejas. Jurisprudencia, casos especiales, doctrinas actualizadas. Y usted absorbía todo. No era difícil cuando el tema te interesa. Me hice una rutina. Después de la cena, acostaba a Diego, me hacía un té y estudiaba hasta la medianoche. Los fines de semana, mientras él jugaba en el parque, yo llevaba los libros y leía a la sombra. Clara se detuvo, con una sonrisa nostálgica en el rostro. Mi mamá siempre me decía, Clara, estás perdiendo el tiempo. Nadie te va a dar un título por leer libros prestados. Y estaba equivocada, dijo Thomas con admiración en la voz. No sé si lo estaba, no tengo un título. Clara se encogió de hombros. Pero aprendí mucho, y el profesor Mendoza siempre decía que el conocimiento no necesita certificado para existir. Thomas guardó silencio un momento, procesando todo lo que había escuchado. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que Clara contaba su historia, sin lástima ni resentimiento. ¿Cuáles eran sus sueños en esa época?, preguntó él. Clara se recostó en la silla, con la mirada perdida en algún punto del pasado. Soñaba con tener mi propio despacho. Pequeño, sencillo, pero mío. Quería ayudar a gente como yo, trabajadores que necesitaban orientación legal, pero no podían pagar abogados caros. Sonrió. Imaginaba un cuartito con un escritorio de madera, estantes llenos de libros y un letrero en la puerta. Clara Sánchez, defensora de causas justas. Es un sueño muy bonito, dijo Thomas visiblemente conmovido. Lo era. Clara negó con la cabeza. Pero la vida a veces tiene otros planes. ¿Sabe algo? Estoy bien así. Tengo un hijo maravilloso, un trabajo que me permite usar lo que aprendí y todavía puedo estudiar. No es la vida que planeé, pero es una buena vida. Thomas la observó con una nueva intensidad. Había en Clara una fuerza silenciosa que no había visto en nadie. Ella no se victimizaba, no culpaba a las circunstancias ni a las personas. Simplemente se adaptaba y encontraba felicidad donde estaba. «Usted es extraordinaria, Clara», dijo él, casi en un susurro. Ella se sonrojó ligeramente y apartó la mirada. «No lo soy, solo soy una madre que hace lo que tiene que hacer. Eso es exactamente lo que la hace extraordinaria». Se quedaron en silencio unos minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. El café se había enfriado, pero a ninguno de los dos le importaba. «¿Puedo preguntarle algo sobre usted?», dijo Clara, rompiendo el silencio. «Claro. ¿Siempre quiso ser abogado? ¿O heredó la firma de la familia?» Thomas rió, pero su risa tenía un tono melancólico. «La heredé, en cierto modo. Mi padre fundó Fisher & Muniz hace 40 años. Crecí escuchando sobre contratos, juicios y audiencias en la cena. Nunca me preguntaron si quería otra cosa. ¿Y quería?». Él dudó antes de contestar. «Cuando era niño quería ser arquitecto. Me gustaba dibujar edificios, imaginar espacios, pero mi padre decía que ser arquitecto era un lujo para quienes podían darse el gusto de ser artistas. Abogado era una profesión seria». Clara lo miró con comprensión. «¿Y se arrepiente?». «No exactamente. Soy bueno en lo que hago, pero a veces me pregunto cómo habría sido si hubiera tenido el valor de elegir». «Todavía puede elegir», dijo Clara con suavidad.
Nunca es tarde para volver a dibujar edificios. Thomas sonrió, una sonrisa genuina que rara vez aparecía en su rostro. Tal vez tenga razón. Conversaron durante otra hora sobre sueños abandonados y realizados, sobre las decisiones que dan forma a una vida y las circunstancias que a veces deciden por uno. Cuando por fin se despidieron, Thomas sintió algo distinto en el pecho. Una admiración que iba más allá de lo profesional, un respeto que rozaba la reverencia. Al día siguiente, Thomas se sorprendió a sí mismo observando a Clara más de lo habitual. Durante la reunión matutina, mientras los abogados discutían estrategias, la vio a través de la puerta de vidrio de la sala 22B, concentrada en sus documentos. Había algo hipnótico en la forma en que trabajaba, con precisión y cuidado. A la hora de la comida, mientras almorzaba solo en su oficina, se quedó pensando en la historia de ella. Una madre soltera de 20 años, abandonada por su pareja, obligada a elegir entre sus sueños y la responsabilidad. Y ella había elegido la responsabilidad sin rencor, convirtiendo los obstáculos en oportunidades para crecer. Thomas se dio cuenta de que nunca había conocido a alguien así. Sus exnovias venían del mismo círculo social que él, mujeres con estudios, de buena familia, acostumbradas a que otros les resolvieran los problemas. Clara era todo lo contrario. Era fuerza pura disfrazada de sencillez. Por la tarde, durante una pausa entre reuniones, fue a la sala 22B. Clara estaba hablando por teléfono, en voz baja. Por el tono cariñoso entendió que hablaba con su hijo. Sí, mi amor, hoy mamá va por ti a la escuela. No, hoy no podemos comprar el muñeco, pero a fin de mes lo vemos, ¿sí? Yo también te quiero mucho, hasta el rato. Cuando colgó, Thomas tocó suavemente la puerta. Con permiso, ¿puedo pasar? Claro. Justo quería hablar contigo sobre el contrato de Inmobiliaria Torres. En realidad, no es por trabajo, dijo Thomas, entrando y cerrando la puerta detrás de él. Es sobre ti. Clara levantó una ceja con curiosidad. ¿Sobre mí? Thomas se acercó a la mesa donde ella trabajaba, sacó de su saco un sobre blanco y lo puso frente a ella. Quiero que aceptes esto. Clara abrió el sobre y encontró un cheque por una cantidad considerable. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Thomas, ¿qué es esto? Un bono. Por el trabajo excepcional que has hecho. Has salvado la empresa al menos 3 veces en las últimas semanas. Clara miró el cheque un largo momento, luego lo volvió a meter en el sobre y se lo regresó a Thomas. No puedo aceptarlo. ¿Por qué no? Te lo mereces. Más que nadie aquí. Clara se levantó y caminó hacia la pequeña ventana de la sala. Le dio la espalda unos segundos antes de voltearse de nuevo. Thomas, te agradezco el gesto, de verdad. Pero no puedo aceptarlo. No lo entiendo. Tienes un hijo, responsabilidades. Ese dinero podría ayudarte. Podría, asintió Clara. Pero no de la forma correcta. Thomas frunció el ceño confundido. ¿Cómo que no? Clara respiró hondo y lo miró directo a los ojos. No soy caridad, soy valor. La frase quedó en el aire como una declaración firme. Thomas se quedó quieto, procesando esas palabras. ¿Crees que te estoy ofreciendo caridad? Creo que estás siendo generoso. Pero la generosidad y el reconocimiento no son lo mismo. Clara volvió a su silla, pero no se sentó. Si reconoces mi valor profesional, dame un puesto formal, un sueldo justo, un contrato que refleje lo que hago aquí. Thomas estaba impactado. Nadie le había rechazado dinero de esa forma, con tanta dignidad. Tienes razón, dijo por fin, tienes toda la razón. Clara sonrió, pero sus ojos mostraban firmeza. No quiero favores, Thomas, quiero oportunidades. No quiero que me ayudes porque sientes lástima. Quiero que me contrates porque soy buena en lo que hago. Thomas guardó el sobre de nuevo en su bolsillo. Había algo nuevo en su mirada al verla otra vez. Clara Sánchez, me sorprendes cada día más. Es lo mínimo que puedo hacer, respondió ella, con una sonrisa que mezclaba humildad y determinación. Cuando Thomas salió de la sala esa tarde, sabía que algo había cambiado para siempre. Clara no era solo una empleada talentosa que había descubierto por casualidad. Era una mujer de principios, de fuerza e integridad, que lo hacía cuestionarse sus propias motivaciones y valores. Y por primera vez en mucho tiempo, Thomas Fisher no sabía exactamente lo que estaba sintiendo. Solo sabía que, fuera lo que fuera, era algo que nunca había sentido antes. A la mañana siguiente, Clara llegó a la oficina de Fisher Muniz como siempre. Por la entrada de servicio, con su mochila desgastada y empujando el carrito de limpieza que aún servía como el disfraz perfecto. Saludó a los guardias con un gesto amable y se dirigió directo a la sala 22B.
donde una nueva pila de contratos la esperaba. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, su rostro estaba siendo visto por miles de personas en todo el país. Todo había comenzado la tarde anterior, cuando Marcus Rodríguez, uno de los pasantes del despacho, decidió grabar discretamente una de las presentaciones improvisadas de Clara. Era viernes, y los abogados junior estaban reunidos en la sala de juntas, discutiendo acaloradamente un tema de derecho fiscal que parecía no tener solución. «La cuestión es sencilla», dijo uno de ellos, haciendo gestos con impaciencia. «No hay ninguna base legal para impugnar esa multa. El reglamento es claro». «Pero tiene que haber algo», insistió otro. «No podemos simplemente aceptar una penalización de 2 millones». Fue en ese momento cuando Clara apareció en la puerta, cargando una charola con café recién hecho. Había escuchado la conversación desde el pasillo y no pudo resistirse. «Con permiso», dijo entrando a la sala. «No quiero meterme, pero ¿están hablando del asunto fiscal de la constructora Vega?» Los pasantes se miraron entre ellos. Ya estaban acostumbrados a las intervenciones acertadas de Clara, aunque aún no entendían del todo cuál era su papel en la oficina. «Sí», respondió Marcus. «¿Por qué?» Clara colocó la charola sobre la mesa y sonrió. «Porque están buscando en el lugar equivocado. El problema no está en el reglamento actual, está en la fecha en que entró en vigor». «¿Cómo? El reglamento que están usando entró en vigor en marzo de este año, ¿verdad?» Clara tomó un plumón y empezó a dibujar una línea del tiempo en el pizarrón. Pero la infracción ocurrió en enero. En ese momento todavía aplicaba el reglamento anterior, el cual tenía una cláusula de excepción para obras de interés social. Los pasantes se quedaron en silencio, procesando la información. «Espera», dijo uno, «¿eso significa que...?» «Significa que pueden argumentar una aplicación retroactiva indebida de la norma», completó Clara, ya emocionada con su propio razonamiento. «Es como si estuvieran jugando fútbol y a mitad del partido alguien cambia las reglas y quiere aplicar una falta usando las reglas nuevas para una jugada que ocurrió con las anteriores. No tiene sentido, ¿cierto?» Marcus, que había encendido la cámara de su celular discretamente, sonrió mientras grababa. Clara estaba tan concentrada en la explicación que ni se dio cuenta. «¿Y dónde está esa cláusula de excepción?», preguntó otro pasante. «Artículo 42, párrafo tercero del decreto 847-2023. Ese que nadie lee porque está escondido en medio de un montón de textos sobre procedimientos administrativos», respondió Clara haciendo una mueca divertida. «Es como buscar un labial en una caja de herramientas. Está ahí, pero nadie piensa en mirar». Los jóvenes abogados rieron con la comparación. «¿Y cómo sabías eso?», preguntó Marcus, aún grabando. Clara se encogió de hombros. «Leo mucho, y tengo buena memoria para cosas inútiles, como letras de canciones de los 90 y decretos fiscales olvidados». «Eres increíble», dijo uno de los pasantes, genuinamente impresionado. «No, solo pongo atención en los detalles que ustedes ignoran porque les parecen aburridos», bromeó Clara, limpiándose las manos en el delantal. «Ahora los dejo trabajar. Y no se olviden de revisar la fecha de publicación del decreto en el diario oficial. A veces hay diferencia entre la fecha de la ley y la fecha en que empieza a aplicarse». Salió de la sala, dejando atrás a un grupo de pasantes entusiasmados y una grabación de 3 minutos que cambiaría su vida. Marcus subió el video esa misma noche a sus redes sociales con el pie de foto. Cuando la señora de limpieza resuelve en 2 minutos lo que 11 abogados no pudieron en 3 horas. Clara Sánchez es un fenómeno. Derecho en la práctica, sabiduría, respeto a los trabajadores. El video explotó durante la madrugada. Primero fueron las compartidas de los propios compañeros de Marcus. Luego, cuentas de humor jurídico empezaron a republicarlo. Después, influencers de varias áreas descubrieron el contenido. Incluso cuentas internacionales comenzaron a traducir y compartir la explicación de Clara. En 12 horas, el video ya tenía 500.000 de visualizaciones. En 24, más de 2 millones. Los títulos variaban, pero el mensaje era el mismo. La señora de limpieza que dejó en ridículo a 11 abogados. Cuando el conocimiento no lleva traje. Clara Sánchez, la maestra que todos necesitamos. Surgieron memes con la imagen de Clara señalando el pizarrón. Su frase, «es como buscar un labial en una caja de herramientas», se volvió un dicho popular. Estudiantes de Derecho comenzaron a usar su explicación como ejemplo de enseñanza clara y eficaz.
Clara solo se enteró de lo que pasaba cuando llegó a trabajar el lunes y encontró a Thomas Fisher esperándola en la entrada principal del edificio, con una expresión seria en el rostro. «Necesitamos hablar», dijo él sin rodeos. «Ahora». «Buenos días para ti también», respondió Clara, notando que algo estaba mal. «¿Pasó algo?» Thomas la condujo rápidamente a su oficina privada y cerró la puerta. «¿Viste las redes sociales el fin de semana?» «No mucho». «¿Por qué?» Encendió la computadora y giró la pantalla hacia ella. El video se reproducía por 10ª vez consecutiva. Clara abrió los ojos al verse en la pantalla. «Dios mío, ¿de dónde salió eso?» «Uno de los pasantes te grabó el viernes». El video se volvió viral. «Eres el tema más comentado del país en las últimas 48 horas». Clara se vio a sí misma explicando la cuestión tributaria. Vio los comentarios que se multiplicaban cada segundo. Leyó los titulares que la llamaban fenómeno y genio encubierto. «¿Eso es un problema?», preguntó ella, genuinamente confundida. «Clara, has trabajado aquí de forma discreta durante semanas. Ahora todo el mundo sabe quién eres. Desde ayer hay periodistas llamando para pedir entrevistas. La imagen del despacho está dañada porque una trabajadora de limpieza sabe de derecho», lo interrumpió Clara con un tono más serio. Thomas dejó de hablar. Había algo en la forma en que ella formuló la pregunta que le hizo darse cuenta de cómo habían sonado sus palabras. «¿No es eso?», dijo él, más suavemente. «Es que esto puede complicar las cosas, para ti sobre todo». Clara se recargó en la silla y cruzó los brazos. «Thomas, ¿puedo hacerte una pregunta honesta?» «Claro. ¿Estás preocupado por mí o por la reputación del despacho?» Él dudó antes de contestar, y esa duda fue suficiente respuesta para Clara. «Entiendo», dijo ella, asintiendo lentamente. «Clara, no es así». «Está bien», lo interrumpió ella, poniéndose de pie. «Entiendo tu posición. Tienes una empresa que proteger». Thomas también se levantó, acercándose a ella. «¿Y qué vas a hacer?» Clara sonrió, y había una tranquilidad sorprendente en su expresión. «Nada. Voy a seguir trabajando, seguir estudiando, seguir siendo quien soy». «¿Y la exposición? ¿Los comentarios? Hay gente que se está burlando de ti. Y hay gente que está aprendiendo derecho conmigo», lo interrumpió de nuevo Clara. «Thomas, si se ríen de mí, que se rían. Al menos van a aprender algo en el proceso». Ella caminó hacia la puerta, se detuvo y se volvió hacia él. «¿Sabes cuál es la diferencia entre yo y la mayoría de las personas que trabajan aquí?» Thomas negó con la cabeza. «Yo no tengo miedo de que me vean como soy. No tengo imagen que proteger, ni estatus que mantener, ni ego que alimentar. Solo tengo conocimiento para compartir y cuentas que pagar». Abrió la puerta y salió, dejando a Thomas solo con sus pensamientos y con un video que seguía acumulando vistas cada minuto. Afuera, Clara sonrió para sí misma. Convertirse en un meme no estaba en sus planes, pero si eso significaba que más personas se interesarían por el derecho, tal vez no fuera tan malo. Al fin y al cabo, el profesor Mendoza siempre decía que el conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. La tensión en el despacho de Fisher en Muniz era palpable la mañana de la audiencia más importante del año. El caso Constructora Vega contra la Secretaría de Hacienda de México se había convertido en el centro de atención no solo por el valor millonario en juego, sino porque definiría la reputación del despacho en el mercado. Thomas Fisher estaba en su oficina, ajustándose la corbata por 5ª vez en 10 minutos. Sobre su escritorio había pilas de documentos organizados por Clara durante toda la semana anterior, cada uno marcado con notas precisas y argumentos alternativos en caso de que algo saliera mal. «Señor Fisher», dijo la secretaria desde la puerta, «los abogados están reunidos en la sala de conferencias. Quieren repasar los argumentos una vez más». Thomas asintió y se dirigió a la reunión. Encontró una escena que no lo tranquilizó. 8 abogados senior hablando al mismo tiempo, gesticulando con nerviosismo y hojeando códigos como si buscaran una respuesta milagrosa de último momento. «Thomas, necesitamos hablar de la estrategia de defensa», dijo Roberto Méndez, uno de los socios más antiguos. «El fiscal va a usar el precedente del caso Inmobiliaria Torres. No tenemos un contraargumento sólido». «Sí lo tenemos», respondió Thomas más confiado de lo que se sentía. Clara identificó un error en la aplicación de ese precedente. El tema temporal. «Clara, otra vez», lo interrumpió otro abogado. «Thomas, con todo respeto, pero no podemos basar nuestra defensa en los comentarios de una empleada sin formación formal». Thomas sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la calma.
La formación formal no vio el error en el decreto 847. Ella lo vio. Eso es distinto a una audiencia en el tribunal, insistió Roberto. Ahí no hay espacio para improvisaciones ni interpretaciones creativas. La discusión continuó por 20 minutos más, con los abogados cada vez más nerviosos y Thomas cada vez más molesto. Cuando por fin se dirigieron al tribunal, la confianza del equipo estaba tambaleando. En el camino, Thomas hizo una parada en la sala 22B. Clara estaba ahí, organizando los últimos documentos. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella, notando la tensión en su rostro. «Honestamente, nervioso. El equipo no está seguro». Clara se puso de pie y se acercó a él. «Thomas, tú estudiaste este caso mejor que nadie. Conoces cada coma, cada precedente, cada vacío legal. Confía en lo que sabes. Y si el juez hace una pregunta que no esperamos, entonces respondes con honestidad. Y si no sabes la respuesta, lo reconoces y pides tiempo para investigar. Eso no es una debilidad, es profesionalismo». Thomas respiró hondo, sintiéndose un poco más tranquilo. «¿Vas a estar ahí?», Clara dudó. «Creo que es mejor que no. Todavía hay mucho revuelo por el video. Mi presencia podría distraer de lo que realmente importa». «Clara, tú conoces este caso mejor que cualquiera en el equipo. Y por eso mismo voy a estar apoyándote desde aquí. Pero el tribunal es tu lugar, no el mío». Thomas sabía que tenía razón, pero una parte de él quería la seguridad de tenerla cerca. «Si cambias de opinión, no voy a cambiar», dijo ella con una sonrisa, «pero voy a estar viendo la transmisión en línea. Y después, quiero que me cuentes todo con lujo de detalles». 2 horas después, Clara estaba en casa, viendo la audiencia en la computadora mientras su hijo Diego jugaba en su cuarto. Le había mentido a Thomas. Había decidido ir al tribunal, pero mezclada entre el público, con gafas oscuras y una bufanda que cubría parcialmente su rostro. La audiencia empezó bien. Thomas presentó los argumentos iniciales con claridad y precisión, citando exactamente los puntos que Clara había señalado. Ella se sintió orgullosa al verlo dominar el ambiente con esa confianza que sabía que él tenía. Pero entonces algo salió mal. El representante de la Secretaría de Hacienda presentó un argumento que no estaba en los documentos que habían recibido antes. Una nueva interpretación de un artículo específico que ponía en riesgo toda la defensa. Clara vio a Thomas dudar. Revisó sus notas, consultó rápidamente con el equipo, pero era evidente que estaba perdido. El juez esperaba una respuesta y con cada segundo de silencio la situación se volvía más tensa. Fue entonces cuando Clara se levantó discretamente de su lugar en la sala y caminó hacia la barra que separa al público de los abogados. Thomas la vio de reojo y ella hizo un gesto sutil con la mano, indicándole que se acercara. Cuando él estuvo lo suficientemente cerca, Clara le susurró rápido. Artículo 128, párrafo segundo. Interpretación sistemática. El artículo que él citó no se puede aplicar de forma aislada. Thomas la miró un segundo, procesando la información. Luego volvió a su lugar y con renovada confianza respondió. «Señoría, la interpretación presentada por la parte contraria ignora el principio de interpretación sistemática de las normas fiscales. El artículo citado no puede aplicarse de forma aislada, sin considerar el párrafo segundo del artículo 128, que establece que». Clara sonrió y volvió discretamente a su asiento. Thomas había recuperado el control total de la situación. 40 minutos después, la audiencia terminó con una victoria clara para Fisher & Muniz. El juez no solo aceptó todos los argumentos de la defensa, sino que también elogió la calidad técnica de la presentación. De regreso en la oficina, la emoción se apoderó del equipo. Los abogados que en la mañana dudaban de la estrategia ahora celebraban como si el triunfo fuera solo suyo. Thomas, sin embargo, solo tenía una persona en mente. «¿Clara?», tocó la puerta de la sala 22B. «¿Puedes venir a mi oficina?». Cuando ella entró, Thomas sonreía de una forma que ella nunca le había visto antes. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?». «Tú sabes por qué». Thomas se acercó a ella. «Clara, tengo una propuesta para ti». «Si es otro cheque, te aviso desde ya que». «No es un cheque», la interrumpió riendo. «Es una oferta de trabajo, oficial. Quiero que seas mi asistente personal y asesora jurídica principal». Clara abrió los ojos sorprendida. «Thomas, antes de que digas algo, déjame terminar. Será un puesto formal, con un sueldo acorde a tu valor, beneficios completos, y si quieres, podemos hablar de que termines la universidad. La empresa puede apoyarte con los estudios».
Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era todo lo que había soñado, de una forma que nunca imaginó. ¿Estás seguro? Completamente. Eres la persona más inteligente que he conocido, y la más íntegra también. Clara respiró profundo y sonrió. Entonces acepto. Perfecto. Thomas no podía ocultar la alegría, y para celebrarlo, invité a todo el equipo a cenar esta noche. ¿Vienes con nosotros? Esa noche en el restaurante más elegante de la Ciudad de México, Clara causó otro tipo de impacto. Había cambiado su uniforme de trabajo por un vestido azul marino, sencillo pero elegante, que resaltaba sus ojos oscuros. Llevaba el cabello suelto y un maquillaje discreto que la transformaba por completo. Cuando llegó al restaurante, la conversación en la mesa se detuvo por unos segundos. Thomas, en particular, se quedó sin palabras al verla en esa nueva versión de sí misma. La cena fue animada y relajada. Clara contó historias graciosas sobre casos jurídicos que había leído, hizo bromas sobre la vida de estudiante y madre, y hasta conquistó a los abogados más escépticos con su inteligencia y buen humor. Durante toda la noche, Thomas no pudo apartar los ojos de ella. Había algo magnético en la forma en que Clara hablaba, gesticulaba, sonreía. Era carismática de manera natural, sin pretensiones ni exageraciones. Al terminar la cena, Thomas se ofreció a llevarla a casa. No es necesario, dijo Clara. ¿Puedo tomar un taxi? Insisto, es lo mínimo que puedo hacer después de todo. En el estacionamiento, mientras caminaban hacia el auto de Thomas, hablaban sobre los planes para el nuevo cargo de Clara. Era una conversación profesional, normal, pero había una tensión en el aire que ninguno de los dos podía ignorar. Al llegar al auto, Thomas se detuvo de pronto y se giró hacia ella. «¿Clara? ¿Yo?» Antes de que pudiera terminar la frase, se inclinó y la besó. Fue un beso suave, dudoso al principio, pero que se volvió más intenso cuando Clara respondió. Por unos segundos se perdieron en ese momento, olvidando dónde estaban y quiénes eran. Pero entonces Thomas se apartó bruscamente, como si hubiera recibido un golpe. «Perdón», dijo pasándose las manos por el cabello. «Fue un error. No debió pasar». Clara lo miró, confundida y herida. «¿Un error? Sí. Ahora trabajas para mí. Esto complica las cosas». Thomas evitaba mirarla a los ojos. «Vamos a olvidar que esto pasó, ¿de acuerdo?» Clara sintió como si la hubieran abofeteado. La alegría de la noche se transformó en humillación de un momento a otro. «Claro», dijo, con la voz contenida. «Vamos a olvidarlo». Thomas la llevó a casa en silencio, los dos perdidos en sus propios pensamientos. Al bajar del auto, Clara solo murmuró gracias y entró rápido al edificio. Solo en el coche, Thomas apoyó la frente en el volante. Acababa de arruinar la noche más perfecta que había tenido en años. Thomas Fisher no pudo dormir esa noche. Estuvo despierto hasta las 5 de la mañana, acostado en la cama de su lujoso departamento en Polanco, repasando cada segundo de aquella conversación en el estacionamiento. El sabor del beso de Clara aún estaba en sus labios, pero la expresión de dolor en su rostro cuando él dijo que fue un error se repetía una y otra vez en su mente. A las 7 de la mañana se dio por vencido. Se duchó con agua fría, se puso el traje más serio que tenía en el closet y llamó a la florería más cara de la Ciudad de México. «Necesito un arreglo especial», dijo por teléfono. «Rosas blancas, lirios, algo elegante, que se entregue esta mañana». «Por supuesto, señor. ¿Algún mensaje especial?» Thomas dudó. «Que se escribe en una tarjeta después de besar a alguien y decir que fue un error». «Solo, perdón, Thomas». 2 horas después, Clara llegó a la oficina como siempre, por la entrada de servicio cargando su mochila y saludando a los guardias. Pero al abrir la puerta de la sala 22B, encontró su escritorio cubierto con un arreglo floral que parecía sacado de una revista de decoración. Había al menos 3 docenas de rosas blancas mezcladas con lirios perfumados, acomodados en una canasta de mimbre elegante. La tarjeta estaba prendida con un clip dorado, y Clara la leyó con una mezcla de sorpresa e irritación. Miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie la estuviera viendo, luego tomó una hoja de papel y escribió rápidamente. 5 minutos después, el mismo repartidor que había llevado las flores estaba de vuelta en la oficina, llevándose la canasta de regreso. Thomas recibió su propia entrega media hora después. Las flores regresaron intactas, pero ahora acompañadas de una nota grapada a la tarjeta original. «Soy alérgica a las disculpas con olor caro, pero gracias por el gesto». No pudo evitar sonreír al leer la respuesta. A pesar del dolor,
Clara seguía con su agudo sentido del humor. El resto de la mañana, Thomas trató de concentrarse en el trabajo, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia la sala 22B. Clara estaba ahí, trabajando como si nada hubiera pasado, revisando contratos con la misma precisión de siempre. A la hora del almuerzo, apareció en la puerta de su sala con 2 sándwiches y 2 jugos. «Pensé que tal vez tenías hambre», dijo dudando. Clara levantó la vista del ordenador y lo miró con expresión neutra. «Gracias, pero traje comida de casa». «Clara, sobre lo de anoche». «No hay nada que hablar», lo interrumpió volviendo a escribir. «Dejaste claro que fue un error. Los errores pasan, la vida sigue». Thomas se quedó de pie en la puerta por unos segundos, sin saber qué decir. Clara había levantado una barrera educada pero firme entre los dos. «El sándwich se queda por si cambias de opinión», dijo él, dejando la comida sobre una silla y saliendo. Al día siguiente, Thomas intentó un enfoque distinto. Dejó un café expreso en su escritorio, del tipo que ella siempre pedía en la cafetería de la planta baja. Clara le agradeció con cortesía, pero bebió solo un sorbo y dejó que el resto se enfriara. El viernes fue un libro. Comentarios al nuevo Código Civil Mexicano, una edición recién publicada que aún no estaba en librerías. Clara hojeó unas páginas, hizo algunas anotaciones, pero luego devolvió el libro con un papelito. «Interesante, pero prefiero comprar mis propios libros, gracias». Thomas empezaba a desesperarse. Cada gesto suyo era recibido con una educación formal y una cortesía distante que le dolía más que cualquier grito o discusión. El peor momento llegó el lunes siguiente, durante una reunión con clientes importantes. Clara había preparado un informe detallado sobre las implicaciones legales de un nuevo contrato, y Thomas necesitaba su orientación para responder algunas preguntas técnicas específicas. «Señorita Sánchez», dijo él, cuando la vio en la puerta de la sala de juntas, «¿podría darnos su opinión sobre la cláusula 7? «Por supuesto, señor Fisher», respondió Clara, usando el trato formal que había dejado de lado semanas antes. «La cláusula tiene un riesgo moderado de impugnación por la ambigüedad de los términos plazo razonable y condiciones excepcionales. Sugiero sustituirlos por definiciones objetivas, como plazos específicos y una lista detallada de condiciones». Era exactamente la información que Thomas necesitaba, pero fue entregada con la frialdad de un informe técnico. Nada del calor, humor o complicidad que antes había entre ellos. «¿Algo más?», preguntó Clara. «No, gracias. Es suficiente». Ella salió de la sala dejando a Thomas con la sensación de haber perdido algo mucho más valioso de lo que imaginaba. Esa tarde, finalmente renunció a los gestos grandilocuentes y decidió intentar un enfoque más directo. Fue a la sala 22B al final de la jornada cuando casi todos se habían ido. «Clara, ¿podemos hablar?» «Claro. ¿Sobre trabajo?» «Sobre nosotros». «No existe nosotros, Thomas», dijo ella, sin apartar la vista de la computadora. «Existe un jefe y una empleada. Dejaste eso muy claro el viernes pasado». Estaba confundido, tal vez asustado. «¿Y ahora ya no lo estás?» Thomas dudó, y esa duda fue suficiente respuesta para Clara. «Entiendo», dijo ella, guardando el documento en el que trabajaba. «Thomas, me gusta mucho trabajar aquí. Me gusta lo que hago, te respeto como profesional y estoy agradecida por la oportunidad, pero no voy a quedarme en una situación donde reciba señales contradictorias». «¿Qué tipo de señales contradictorias?» «Flores caras después de llamarme un error. Cafés especiales después de pedirme que olvide lo que pasó. Libros raros cuando tú mismo dijiste que esto complicaba las cosas». Clara por fin se giró para mirarlo. «O me quieres aquí como empleada o como algo más, pero tienes que decidirlo». Thomas guardó silencio, sintiendo el peso de la pregunta. «¿Y si aún no lo sé?» «Entonces voy a seguir trabajando de forma profesional hasta que lo sepas», respondió Clara, tomando su bolsa. «Pero no voy a pasar mi tiempo interpretando gestos o adivinando lo que piensas». Se levantó y caminó hacia la puerta. «¿Clara? ¿Sí?» «Tienes razón, estoy siendo injusto». «No injusto», dijo ella con una sonrisa triste. «Solo humano, pero tengo un hijo que criar y cuentas que pagar. No puedo darme el lujo de navegar en aguas emocionales inciertas». Cuando Clara llegó a casa esa noche, encontró a Diego haciendo la tarea en la mesa de la cocina, con su madre, Esperanza, supervisando los ejercicios de matemáticas. «Hola, mi amor», dijo Clara, besándole la frente. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?» «Bien. La maestra dijo que saliste en internet y que eres muy inteligente», respondió Diego emocionado. «Todos mis amigos quieren conocer a mi mamá famosa».
Clara rió, revolviendo el cabello del niño. Famosa es mucho decir. Solo soy tu mamá que le gusta estudiar. Mamá, dijo Diego, dejando el lápiz y mirándola con curiosidad. ¿El señor de las flores es tu amigo, tu novio? Clara casi se atragantó con el vaso de agua que acababa de tomar. ¿Qué señor de las flores? El que mandó esas flores enormes el otro día. Doña Mercedes del primer piso dijo que era muy guapo y que parecía rico. Esperanza, que había estado en silencio hasta entonces, miró a su hija con expresión inquisitiva. ¿Flores? ¿De qué hablas? Clara suspiró y se sentó al lado de su hijo. Es mi jefe, Diego. A veces los adultos hacemos cosas confusas cuando no sabemos bien lo que sentimos. Como cuando Carla de mi salón se enoja conmigo, pero luego me presta el lápiz de color. Más o menos así, dijo Clara, sonriendo ante la sencillez de la comparación. Solo que un poco más complicado. Los adultos hacen todo más complicado, concluyó Diego, volviendo a su tarea. Desafortunadamente sí, respondió Clara, mirando por la ventana y preguntándose si Tomás algún día lograría simplificar lo que sentía. Esperanza esperó a que Diego terminara la tarea y se fuera a bañar para acercarse a su hija. Clara, ¿puedo darte mi opinión? Claro, mamá. Las flores caras no pagan las cuentas, pero un hombre que te respeta vale más que cualquier fortuna. Clara asintió, sabiendo que su madre, como siempre, había resumido en pocas palabras toda la complejidad de la situación. El miércoles siguiente, Thomas apareció en la sala 22B al final de la tarde, con una expresión decidida que Clara no le había visto antes. Ella estaba organizando los documentos del día, preparándose para irse, cuando él tocó suavemente la puerta. «Clara, ¿tienes unos minutos?» «Claro. ¿Hay algún problema con los contratos de Petrolera Nacional?» «No es sobre trabajo», dijo él, entrando y cerrando la puerta detrás de sí. «Quería saber si aceptarías tomar un café conmigo. Fuera de aquí». Clara levantó la vista de los papeles y lo observó unos segundos. Había algo distinto en su actitud, una vulnerabilidad que rara vez veía en el CEO confiado y controlado. ¿Fuera de la oficina? Sí. Hay una cafetería en Avenida Reforma, cerca del Ángel de la Independencia. Un lugar neutral donde podamos hablar de verdad. Clara dudó. Durante las últimas semanas había hecho todo lo posible por mantener las cosas estrictamente profesionales entre ellos, pero había algo en el tono de Thomas que le hizo ver que esa conversación era importante. «Está bien», dijo al fin, «pero tengo que estar en casa a las 8. Mi hijo tiene una presentación en la escuela mañana». «Perfecto. ¿Nos vamos ahora?» 20 minutos después estaban sentados en una mesa en la esquina del Café Insurgentes, una cafetería acogedora decorada con azulejos tradicionales mexicanos y fotos en blanco y negro del México antiguo. Thomas pidió un espresso doble, Clara, un capuchino con canela. Durante algunos minutos guardaron silencio, observando el movimiento de la calle por la ventana. Era esa hora del atardecer en que la Ciudad de México se cubre de un tono dorado especial, con el sol reflejándose en los edificios de vidrio y la gente caminando con prisa rumbo a casa. «Clara», comenzó Thomas por fin, «necesito ser honesto contigo sobre algo. Te escucho». «Estoy completamente confundido», dijo él, soltando una risa sin humor, «y no es algo que me pase seguido». Clara dio un sorbo a su capuchino y esperó que él siguiera. «Toda mi vida he sabido exactamente lo que quería, cómo conseguirlo y cuál era el siguiente paso. Negocios, relaciones, decisiones, todo siempre fue muy claro para mí. ¿Y ahora ya no?» «Ahora ya no», confirmó él, pasándose las manos por el cabello. «Desde que llegaste a mi vida, siento como si alguien hubiera mezclado todas las cartas que yo pensaba conocer». Clara se recargó en la silla, observándolo con atención. «Thomas, ¿puedo hacerte una pregunta directa?» «Claro. ¿Alguna vez has tenido una relación con alguien que no necesitara de ti?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Frunció el ceño, tratando de entender. «¿Cómo dices? ¿Tus exnovias? ¿Tus excompañeras? ¿Dependían de ti de alguna forma? ¿Económicamente, socialmente, profesionalmente?» Thomas se quedó callado un largo rato, repasando mentalmente sus relaciones anteriores. Patricia, la socialité que solo salía con él en eventos importantes. Sofía, la abogada junior que siempre le pedía consejos de carrera. Camila, la artista a la que él financiaba a través de inversiones en sus exposiciones. «Creo que sí», admitió al fin, con una expresión como si acabara de descubrir algo sobre sí mismo. «Exacto», dijo Clara, sonriendo suavemente. «No estás acostumbrado a mujeres que no te necesiten». «Solo de verdad». «¿De verdad cómo?»
como alguien que te elige porque le gusta quién eres, no lo que puedes ofrecer. Alguien que puede caminar por su cuenta pero decide hacerlo a tu lado. Thomas la miró con una intensidad nueva. Había verdad en esas palabras que lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Y eso te da miedo?, preguntó Clara. Me aterra, confesó él, porque significa que, si decides estar conmigo, es realmente por mí, y si decides no estar, también es. Clara sintió comprendiendo. Thomas, ¿puedo decirte algo? Eres un hombre interesante, inteligente, exitoso. Pero lo que más me impresiona de ti no es tu éxito profesional ni tu cuenta bancaria. Entonces, ¿qué es? ¿Es la forma en que escuchas? ¿Cómo realmente prestas atención a lo que la gente dice? ¿Cómo no finges entender cosas que no entiendes solo para parecer inteligente? Clara sonrió. Es raro encontrar a alguien que no tenga miedo de aprender de los demás. Thomas sintió algo moverse en el pecho, una sensación que no sabía cómo llamar. Clara, nunca he admirado tanto a alguien en mi vida, dijo él en voz baja, y nunca había sentido lo que sea que estoy sintiendo. La verdad, me asusta un poco. ¿Y qué crees que estás sintiendo? No lo sé. Es como si tú me hubieras presentado una versión de mí mismo que yo no conocía. Una versión que no tiene que estar siempre en control, ni tener siempre la razón, ni estar por encima de todo. Clara inclinó la cabeza observándolo con atención. Thomas, eso que estás describiendo no es confusión. Es crecimiento. ¿Crecimiento? Estás descubriendo que puedes ser vulnerable sin ser débil. Que no saber todo no te hace incompetente. Que puedes sentir algo profundo por alguien sin perder quién eres. Thomas se quedó en silencio, asimilando sus palabras. ¿Y el beso?, preguntó Clara después de unos minutos. ¿Qué con el beso? Bueno, dijiste que fue un error, que no debía haber pasado. Clara lo miró directo a los ojos. Entonces deberías pensar mejor antes de besar a alguien. ¿O solo me besaste por admiración? La pregunta era sencilla, pero cargada de sentido. Thomas entendió que su respuesta marcaría el rumbo de esa conversación, y tal vez de todo lo que vendría después. No, dijo por fin, no fue solo por admiración. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento eras la única persona en el mundo, porque cuando sonríes, todo parece tener sentido. Porque quise besarte desde la primera vez que me corregiste sobre aquella cláusula. El corazón de Clara se aceleró, pero su voz se mantuvo tranquila. ¿Y entonces por qué dijiste que fue un error? Porque tuve miedo, confesó Thomas. Miedo de arruinar nuestra relación profesional, miedo de no ser suficiente para ti, miedo de que te dieras cuenta de que solo soy un hombre confundido, tratando de entender lo que siente. Clara extendió la mano por encima de la mesa y tocó la suya suavemente. Thomas, estar confundido a veces es parte de ser humano, no es una falla. Se quedaron así unos minutos, con las manos apenas tocándose sobre la mesa, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Entonces, ¿dónde nos deja eso?, preguntó Thomas. No lo sé, respondió Clara con sinceridad, pero creo que en un lugar mejor que donde estábamos la semana pasada. Cuando Clara llegó esa noche a casa, encontró a Diego ya dormido y a su mamá viendo la novela en la pequeña sala de su casa en Tepito. ¿Cómo te fue hoy en el trabajo?, preguntó Esperanza, sin despegar la vista del televisor. Diferente, respondió Clara, dejándose caer en el sillón junto a su madre. Esperanza por fin se giró a verla, notando algo en el tono de su hija. ¿Diferente cómo? Oye, mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cómo sabe uno que de verdad está empezando a querer a alguien? Esperanza apagó la televisión y se volvió completamente hacia su hija. Clara Sánchez, ¿qué está pasando? Clara suspiró y le contó sobre la conversación en la cafetería, sobre las dudas de Thomas y sobre sus propios sentimientos encontrados. Mamá, por primera vez en la vida tengo un trabajo que amo, en un área en la que siempre quise estar. Puedo usar lo que aprendí, puedo crecer profesionalmente. Hizo una pausa. Pero al mismo tiempo no entiendo lo que pasa con Thomas. Y lo peor, creo que también estoy sintiendo algo por él. Esperanza sonrió y tomó las manos de su hija. Mi niña, puedes tener las dos cosas. Un trabajo que amas y a alguien que amas también. ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si sale bien? ¿Y si ganas una familia? Clara miró a su madre, entendiendo que tal vez su mayor confusión no era sobre Thomas, sino sobre permitirse ser feliz por completo, sin miedo ni reservas. Da miedo, mamá. Claro que da miedo, dijo Esperanza abrazándola. Las mejores cosas de la vida siempre dan miedo.
En los días siguientes a la conversación en la cafetería, Thomas Fisher volvió a su comportamiento habitual, serio, distante y estrictamente profesional. Era como si la vulnerabilidad que había mostrado aquella tarde fuera para él una debilidad que ahora debía compensar con frialdad. Clara notó el cambio de inmediato. Los buenos días volvieron a ser formales. Las instrucciones de trabajo llegaban por correo electrónico en vez de hablarlas en persona, y Thomas evitaba quedarse a solas con ella por más de unos minutos. Durante una reunión sobre el nuevo caso de la minera Santa Fe, cuando Clara sugirió una estrategia alternativa basada en jurisprudencia reciente, Thomas simplemente asintió con frialdad. «Gracias por la sugerencia, señorita Sánchez. Lo tomaremos en cuenta», dijo, usando otra vez el trato formal que había dejado de usar semanas atrás. Clara sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Después de haberse abierto emocionalmente, esa distancia repentina dolía todavía más. Ella también decidió tomar distancia. Volvió a concentrarse únicamente en el trabajo, entregando los informes por escrito, evitando conversaciones innecesarias y saliendo puntual al final de la jornada. Si Thomas quería mantener distancia, ella iba a respetarlo. Durante una semana, funcionaron como dos extraños educados que compartían el mismo lugar de trabajo. Fue un viernes por la tarde cuando todo cambió para Thomas. Estaba en su oficina, intentando concentrarse en un contrato especialmente complicado, cuando decidió hacer una pausa y revisar las redes sociales. No solía hacerlo en horario de trabajo, pero tenía la mente inquieta. Fue entonces cuando lo vio. Un video publicado por un usuario llamado Tepito Solidario, con la leyenda «Nuestra abogada voluntaria ayudando a Doña Rosa con el contrato de renta». El video tenía apenas 230 vistas, pero era Clara quien aparecía en pantalla. Ella estaba sentada en una mesa de plástico en una pequeña plaza, con una señora mayor al lado y Diego jugando cerca. Sobre la mesa había papeles esparcidos y algunos libros de derecho algo antiguos. Clara explicaba pacientemente cada cláusula del contrato, usando palabras sencillas y haciendo comparaciones que la señora podía entender. «Mire aquí, doña Rosa. Donde dice ajuste anual según índices de mercado, significa que la renta puede subir cada año, pero tienen que seguir una tabla oficial. No pueden inventar el monto. ¿Y eso es legal, niña? Es legal, pero usted puede negociar un tope máximo. Por ejemplo, puede pedir que se escriba que el aumento no puede ser mayor al 10% por año, sin importar el índice». Thomas miraba fascinado. Clara estaba haciendo exactamente lo que había descrito como su sueño: ayudar a gente sencilla con orientación legal gratuita. Y lo hacía en su tiempo libre, usando sus propios libros. Cliqueó en el perfil a Tepito Solidario y encontró decenas de videos similares. Clara orientando a una pareja joven sobre un crédito para vivienda. Clara explicando derechos laborales a un grupo de trabajadoras de limpieza. Clara enseñando conceptos básicos de derecho del consumidor a comerciantes locales. En todos los videos, Diego aparecía jugando cerca, a veces interrumpiéndola para preguntar algo, otras veces simplemente escuchando. Era una familia pequeña, pero se notaba amor y propósito en cada imagen. Lo que más impactó a Thomas fue ver a Clara con sus libros viejos. Reconoció algunos. Eran ediciones de derecho civil y laboral de los años 90, con páginas amarillentas y tapas desgastadas. Aún así, ella los manejaba con el mismo cuidado con el que trataba sus ediciones costosas. En uno de los videos más recientes, Clara respondía a la pregunta de un joven sobre los derechos del inquilino. «Mira, Juan, la ley está de tu lado en este caso. El dueño no puede cortarte el agua o la luz para obligarte a irte. Eso se llama ejercicio arbitrario de las propias razones, y es un delito. Puedes acudir a la Defensoría Pública». «Pero profesora Clara, ¿y si él me demanda?» «Entonces vas a tener defensa, y si él está equivocado, tendrá que pagar tus gastos del juicio también». Diego, que estaba dibujando en una hoja al lado, levantó la cabeza. «Mamá, ¿por qué hay gente que es mala con otras personas?» Clara sonrió y le revolvió el cabello con cariño. «No son malas, mi amor. A veces no saben que hay reglas para que todos seamos tratados con respeto». Thomas sintió algo moverse profundo en su pecho. Esa mujer estaba literalmente cambiando vidas con conocimiento y compasión, usando recursos mínimos y el tiempo libre que le dejaba su agenda ocupada. Cerró la computadora, tomó las llaves del coche y salió de la oficina sin avisarle a nadie.
40 minutos después, estaba parado frente al Centro Comunitario Tepito Unido, un edificio sencillo pintado de azul claro con un letrero descolorido en la entrada. A través de la ventana, pudo ver a Clara sentada en círculo con unas 15 personas, gesticulando mientras explicaba algo sobre contratos de trabajo. Thomas respiró hondo y entró. La conversación se detuvo al verlo aparecer en la puerta. Clara lo vio y abrió mucho los ojos, claramente sorprendida. Él desentonaba ahí, con su traje caro y su porte formal, en medio de esa sala sencilla con sillas de plástico y paredes descascaradas. «¿Thomas?», dijo Clara levantándose. «¿Qué haces aquí?». Él caminó hacia ella, ignorando las miradas curiosas de los demás. «Clara, ¿puedo hablar contigo un minuto?». Ella se disculpó con el grupo y salió con él al pequeño patio del centro comunitario. «¿Cómo supiste dónde estaba?». «Vi los videos», dijo Thomas directamente. «Todos ellos». Clara se sonrojó ligeramente. «Ah, eso. Solo es trabajo voluntario que hago los fines de semana». «Clara», la interrumpió Thomas con una intensidad en la voz que ella no esperaba. «¿Me dejas aprender contigo?». «¿Cómo dices? Quiero ayudar. Quiero estar aquí a hacer lo que tú haces. Aprender a ver el derecho como tú lo ves». Clara lo observó por un largo momento. «Thomas, esto no es un proyecto de responsabilidad social corporativa. Es gente real con problemas reales». «Lo sé. Y quiero ser parte de esto. Quiero ser la persona que tú me hiciste ver que puedo llegar a ser». Clara sonrió lentamente. «Entonces ven, pero deja el traje en casa la próxima vez». El sábado siguiente, Thomas llegó al centro comunitario Tepito Unido vestido con jeans y una camisa polo sencilla. Estaba tan nervioso como no lo había estado desde sus primeros días como abogado junior. Clara estaba acomodando sillas para la charla semanal sobre derechos básicos del trabajador. Cuando lo vio, sonrió y le hizo una seña para que se acercara. «Pensé que no ibas a venir», dijo ella. «Pensé en no venir», admitió Thomas. «Pero aquí estoy». La charla comenzó con unas 30 personas, trabajadoras del hogar, vendedores ambulantes, obreros de la construcción y sus familias. Clara subió a una pequeña tarima improvisada y empezó a hablar como si estuviera con amigos cercanos. «Hoy vamos a hablar de algo que toda persona que trabaja debe saber, sus derechos. Y no es tan aburrido como suena», dijo provocando risas. «Es como conocer las reglas del juego antes de empezar a jugar». Thomas la observaba fascinado, viendo cómo convertía conceptos jurídicos complejos en un lenguaje sencillo, usando ejemplos cotidianos y un poco de humor para mantener la atención de todos. «Las vacaciones no son un favor del patrón», continuó Clara. «Son un derecho garantizado por ley. Es como respirar. Nadie te lo puede quitar». Una señora levantó la mano. «Maestra Clara, ¿y si el patrón dice que no puede dar vacaciones porque la empresa anda mal?». «Entonces le está mintiendo, doña Carmen. Una empresa mal no cancela los derechos laborales. Es como decir que no va a pagar la renta porque no tiene dinero», explicó Clara, sacando más risas. «Si usted decidió ser empresario, pues ahora aguántese con las responsabilidades». Thomas veía como cada persona ahí la trataba con un respeto y un cariño genuinos. No era admiración por su estatus o por su título. Era gratitud hacia alguien que realmente se preocupaba por sus problemas. Cuando la charla terminó, la gente se acercó a Clara con dudas personales. Thomas la observó atender a cada persona con una paciencia infinita, anotando los casos más complicados para investigarlos más tarde. «Clara», dijo él cuando por fin quedaron solos, «tú eres todo lo que yo siempre quise ser. Y nunca logré». «¿Cómo así?». «Útil. Verdaderamente útil para las personas. Tú cambias vidas todos los días. Yo solo muevo dinero de un lado a otro». Clara lo miró con seriedad. «Thomas, tú ayudas a que las empresas funcionen dentro de la ley. Eso genera empleos, impuestos, desarrollo. Solo porque es en otro nivel no significa que sea menos importante. Pero no es personal. No tiene esta conexión humana. Entonces encuentra una forma de que sí la tenga». En ese momento, Diego llegó corriendo con Esperanza justo detrás. «Mamá, ¿puedo enseñarle mi dibujo a Thomas?». Clara sonrió y los presentó. Esperanza saludó a Thomas con educación, pero con esa mirada inquisitiva tan típica de las madres protectoras. Durante la merienda comunitaria que siguió a la charla, Thomas conversó un buen rato con Esperanza, mientras Clara organizaba los materiales. «Señor Thomas», le dijo la señora directamente, «mi hija es una mujer especial. Trabajadora, honesta, buena madre». «Lo sé, señora Esperanza. Por eso estoy aquí. Ella ya ha sufrido mucho por escoger mal a las personas.
No quiero que vuelva a sufrir. Thomas asintió, entendiendo bien el mensaje. Ella merece a alguien que la valore de verdad, dijo Esperanza, no solo cuando le convenga. Tiene razón, y estoy tratando de aprender a ser esa persona. Esperanza lo observó unos segundos y luego sonrió. Por lo menos es honesto, eso ya es un buen comienzo. Cuando salieron del centro comunitario, Thomas sabía que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Un propósito que iba más allá del éxito profesional. El gran salón del Hotel Presidente Intercontinental estaba lleno para la ceremonia anual de la Asociación Mexicana de Despachos de Abogados. 500 de los abogados más influyentes del país se reunían para hablar sobre el futuro de la profesión y entregar los premios de excelencia jurídica del año. Thomas Fisher había sido invitado como conferencista principal, un honor que normalmente le habría provocado orgullo. Esta vez, sin embargo, estaba nervioso por una razón completamente distinta. Clara estaba sentada en la tercera fila, usando un vestido azul marino elegante que había comprado especialmente para la ocasión. A su lado, Roberto Méndez y otros socios de Fisher & Muniz la observaban con curiosidad por estar en un evento tan prestigioso. «Colegas abogados, distinguidos invitados», comenzó Thomas, ajustando el micrófono en el atril ornamentado. «Es un honor estar aquí hoy para hablar sobre el tema El futuro de la abogacía en México». Empezó con los puntos tradicionales que había preparado: innovación tecnológica, modernización de procesos, competitividad internacional. Pero a medida que hablaba, sus ojos inevitablemente se dirigían a Clara, y algo en su discurso cambió. «Pero hoy quiero hablar de algo que aprendí hace poco», dijo Thomas, saliéndose un poco del guión. «Aprendí que la excelencia jurídica no se mide solo por diplomas enmarcados en oro ni por clientes famosos». Un murmullo recorrió el auditorio. Ese no era el tipo de discurso que se esperaba en un evento como ese. Hace unas semanas fui testigo de algo extraordinario. Una mujer, que no tuvo el privilegio de terminar sus estudios por las circunstancias de la vida, resolvió en 2 minutos un problema legal que 11 abogados, formados en las mejores universidades, no pudieron solucionar. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. Thomas estaba contando su historia frente a un auditorio lleno de los abogados más importantes del país. «Esa mujer me enseñó que la verdadera abogacía no ocurre solo en las cortes superiores o en salas de juntas de grandes empresas. También sucede en las plazas, en los centros comunitarios, en la mesa de cocina de una familia que necesita entender sus derechos». El salón estaba en completo silencio. Thomas respiró profundo y continuó. «Ella me mostró que un abogado extraordinario no es necesariamente quien gana los casos más difíciles, sino quien hace que la justicia sea accesible para quienes más la necesitan. Que usa su conocimiento no para acumular poder, sino para compartir esperanza». Roberto Méndez frunció el ceño, claramente incómodo con el rumbo del discurso. Otros abogados se miraban entre sí sin saber cómo interpretar esas palabras. «Durante toda mi carrera, siempre creí que el éxito significaba tener clientes importantes, contratos millonarios, reconocimiento profesional. Y todo eso tiene su valor. Pero aprendí que hay algo aún más valioso: ser útil. Realmente útil». Thomas hizo una pausa, ubicó a Clara entre el público y le sonrió. «Por eso, a partir de hoy, Fisher & Muniz anuncia oficialmente su programa de abogacía comunitaria. Ofreceremos asesoría legal gratuita en las colonias que más lo necesiten, porque creemos que la justicia no debe ser un privilegio de unos pocos». Aplausos educados se escucharon por el salón, aunque muchos aún parecían confundidos con ese giro tan social del evento. «Pero hay algo aún más importante que quiero anunciar aquí», dijo Thomas, bajando del podio y caminando hacia el público. Clara abrió los ojos con sorpresa al darse cuenta de que venía hacia ella. Todo el salón volteó para seguir sus pasos. Thomas se detuvo frente a la fila donde ella estaba sentada y le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Clara dudó un segundo, pero aceptó la mano y se puso de pie, consciente de los 500 pares de ojos sobre ella. «Ella es Clara Sánchez», dijo Thomas dirigiéndose al público. «La mujer que me enseñó que la inteligencia no siempre lleva traje, que la competencia no necesita un diploma para ser reconocida, y que el amor no se compra». El salón seguía en silencio total. Clara sentía que las mejillas le ardían, pero había algo en la mirada de Thomas que la tranquilizaba. «Clara», dijo él, mirándola a los ojos,
Tú me hiciste descubrir quién quiero ser realmente. Me mostraste que se puede tener éxito sin perder la humanidad, que se puede liderar sin dejar a nadie atrás. Se arrodilló ahí mismo, en medio del salón de eventos más elegante de la Ciudad de México, y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Por eso quiero hacerte 2 preguntas. La primera, ¿aceptas ser mi socia oficial en Fisher & Muniz? Clara sonrió, con lágrimas comenzando a llenarle los ojos. Y la segunda, continuó Thomas, ¿quieres casarte conmigo? El silencio fue roto por algunos suspiros y murmullos de sorpresa. Clara miró a su alrededor, vio cientos de rostros desconocidos presenciando ese momento íntimo que ahora era público. Luego volvió a mirar a Thomas, arrodillado frente a ella con una expresión completamente vulnerable. Acepto las 2 propuestas, dijo con voz clara para que todos la oyeran. Pero con una condición. Thomas levantó una ceja, curioso. Nada de flores caras, dijo Clara, provocando algunas risas nerviosas entre el público. Quiero una biblioteca, con libros de verdad que la gente pueda llevarse prestados. Thomas se puso de pie y la besó ahí mismo, en medio del salón, bajo una lluvia de aplausos que empezó tímida y se volvió ensordecedora. Cuando se separaron, Clara le susurró al oído, «Y hay algo más que quiero, lo que sea. Quiero terminar la universidad, de verdad esta vez». Thomas sonrió, tomándola de las manos. «Ya me imaginaba que ibas a pedir eso. La inscripción está pagada desde ayer». Clara lo miró con sorpresa. «¿Cómo supiste?» «Porque te conozco, y sé que tú nunca renuncias a tus sueños, solo los pospones cuando es necesario». En las semanas siguientes, Clara empezó su nueva rutina. Trabajaba medio tiempo en Fisher & Muniz como socia junior. Asistía a clases nocturnas en la universidad para completar los créditos que le faltaban y los fines de semana seguía con su labor voluntaria en el centro comunitario. Esperanza estaba encantada al saber que por fin cuidaría al nieto mientras su hija cumplía sus sueños académicos. «Siempre supe que volverías a la universidad», dijo ella, ayudando a Clara a acomodar los libros nuevos que Thomas había comprado. «Lo que no imaginé es que estarías casada con el jefe». Clara rió, hojeando uno de los volúmenes de Derecho Civil. «Ni yo, mamá, ni yo». Diego, por su parte, estaba emocionado con la idea de tener un padrastro que sabía tanto de leyes como su mamá. «Ahora los 2 me pueden ayudar si alguien intenta engañarme», dijo con la seriedad de un niño de 8 años. Clara abrazó a su hijo, sabiendo que todas las decisiones difíciles que había tomado a lo largo de los años la habían llevado exactamente al lugar donde debía estar. 3 meses después de la propuesta de matrimonio en el hotel, una mañana soleada de sábado, el pequeño patio del centro comunitario Tepito Unido se transformó en un escenario de cuento hecho con recursos sencillos y mucho cariño. Esperanza había coordinado toda la decoración con la ayuda de vecinos y de la gente que asistía al centro. Flores de papel de colores adornaban las sillas de plástico blanco prestadas por la iglesia local. Luces de fiesta cruzaban el espacio de pared a pared, creando un ambiente mágico incluso de día. Una mesa larga, hecha con caballetes y madera, servía de altar improvisado, cubierta con un mantel de encaje que había pertenecido a la abuela de Clara. Thomas Fisher estaba de pie frente al altar, acomodándose nervioso la corbata azul marino que combinaba perfectamente con el vestido sencillo que Clara había elegido. Él llevaba un traje gris claro, sin ostentación, que lo hacía parecer más joven y relajado que cualquier ropa cara que hubiera usado antes. El juez de paz, un señor amable que conocía a Clara desde que empezó con el voluntariado, revisaba los documentos con una sonrisa. A su lado, el profesor Mendoza, ya con sus 80 años bien vividos, sostenía la Biblia que bendeciría la unión. «Nunca pensé que vería a nuestra Clara casarse», murmuró doña Carmen, una de las vecinas más antiguas, limpiándose una lágrima, «y con un muchacho tan educado». «Es buen hombre», asintió don Antonio, que había sido de los primeros en desconfiar de Thomas cuando apareció en el barrio. «Se nota que la mira con respeto de verdad». Las 50 sillas estaban ocupadas por una mezcla curiosa de personas. Abogados de Fisher & Muniz sentados junto a trabajadoras de limpieza y vendedores ambulantes, todos unidos por el cariño que sentían por Clara o por Thomas. Roberto Méndez, que al principio no quería ir a una boda en un centro comunitario, ahora conversaba animado con Esperanza sobre recetas de mole. La música empezó a sonar en un equipo de audio prestado de la panadería de la esquina. No era la marcha nupcial tradicional,
sino Bésame mucho, tocada en guitarra por Juan, uno de los jóvenes a los que Clara había ayudado con temas laborales. Las puertas del salón se abrieron y Clara apareció radiante con un vestido blanco sencillo hasta la rodilla, con mangas 3/4 y una falda que se movía suavemente al caminar. Su cabello caía suelto en ondas naturales sobre los hombros y llevaba una diadema delicada hecha con pequeñas flores blancas que Esperanza había cosido a mano. Pero lo que más llamó la atención fue Diego a su lado, usando un saco azul marino que lo hacía parecer un pequeño caballero. Llevaba un cojín de satén blanco donde descansaban 2 anillos de oro sencillos, y su expresión seria contrastaba con el brillo de emoción en sus ojos. Cuando Thomas vio a Clara caminando hacia él, sintió que el corazón le iba a estallar de tanto amor. No eran solo los 3 meses desde la propuesta de matrimonio, sino todos los momentos compartidos desde aquel primer día en la sala de juntas, cuando ella había puesto su mundo de cabeza con una observación sencilla sobre derecho contractual. Clara caminó despacio, saludando con la mano a amigos y compañeros que se pusieron de pie para verla pasar. Cuando llegó al altar improvisado, Thomas le extendió la mano, y Diego se quedó junto a ellos, como parte oficial de la ceremonia. Queridos amigos, empezó el juez de paz, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Thomas Fisher y Clara Sánchez. 2 personas que descubrieron que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. La ceremonia fue breve y emotiva. Cuando llegó el momento de los votos personales, Thomas fue el primero en hablar. Clara, tú me enseñaste que la vida vale más cuando se está mareado por tanto cariño entre sus papás. Y así, bajo las luces de la fiesta y el cielo estrellado de la Ciudad de México, una historia que había comenzado con un café derramado y un comentario casual sobre derecho contractual, se transformó en una familia unida por el amor. ¿Qué te pareció la historia de Clara y Thomas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias y no te pierdas más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.